Hola a todos, en este podcast seguimos con el tema de síndromes del sistema osteomioarticular. Habíamos hablado en la primera parte sobre el síndrome de inflamación articular y en este caso pues toca el síndrome de sacrolumbalgia. El síndrome de sacrolumbalgia se clasifica en sacrolumbalgia aguda, sacrolumbalgia crónica y la ciatalgia vertebral común. Me gusta este síndrome porque tiene una lógica y todo sigue un desarrollo muy organizado. Para llegar a la semiogénesis partamos de la anatomía de la columna vertebral. Dentro de ella pues sabemos que están las vértebras y entre las vértebras los discos intervertebrales. Y por detrás de estos, por decirlo de alguna forma, estaría la médula espinal pasando por el canal vertebral y a su lado saliendo los nervios. El disco está constituido en su parte central por un contenido gelatinoso llamado núcleo pulposo y una zona que lo rodea que sería el anillo fibroso. Este anillo es muy grueso por adelante y en la parte posterior se afina, se inserta arriba y abajo en los bordes vertebrales y por detrás tiene al ligamento longitudinal posterior que es mucho más fino que el ligamento que está situado en la parte anterior, y este posterior está ricamente inerviado por el nervio sinovertebral, lo que le hace que sea muy sensible y doloroso si se destruyera. Y es precisamente en la zona lumbar donde este núcleo está situado hacia el tercio medio y el tercio posterior del disco. Entonces, el deterioro del disco por afinamiento del anillo y el hundimiento del disco o del núcleo pulposo en sentido posterior para comprimir los nervios a ese nivel para provocar manifestaciones dolorosas es un eje fundamental de la sindromogénesis o fisiopatología de la sacrolumbalgia. Otras causas están asociadas a cálculos renales o litiasis renal, a metástasis vertebrales, a osteoporosis, a tumores de la médula espinal, a defectos congénitos y otras causas más. Empecemos por describir desde ahora a las diferentes entidades del síndrome. La sacrolumbalgia aguda. La sacrolumbalgia aguda comienza de forma brusca normalmente por un hecho como un esfuerzo grande que provoca un crujido y un dolor intenso en la zona lumbar que le impide enderezarse por completo. Es un dolor intenso en la región lumbosacra que se asocia a posteriores síntomas de defensa y a la llamada postura antálgica a la que nos habíamos referido en el podcast anterior. La evolución suele durar de 5 a 6 días. Desaparecen paulatinamente los dolores y a veces las molestias pueden durar también semanas. Hay rigidez en la columna y aparece al examen radiológico o puede aparecer osteofitosis o no, pudiendo no a la vez estar asociada a discos intervertebrales aplastados. Es factible que a través de ella o a partir de ella se desarrolle ciatalgia vertebral común, una sacrolumbalgia crónica, y empecemos a describirla a esta y a su sintomatología. Está debida también al deterioro de los discos lumbosacros, pero esta normalmente se produce entre los 30 y los 60 años de edad. Habitualmente ha sido originada por crisis anteriores, aunque no necesariamente tiene que ser de esta forma. Y al examen radiológico aparece definitivamente osteofitosis y aparecen discos intervertebrales aplastados, asociados también a retrolistesis. Que aclarando términos, la retrolistesis no es más que la desviación posterior de un cuerpo vertebral y la osteofitosis no son más que los espolones óseos a nivel vertebral, o sea, son prolongaciones óseas a ese nivel. La sacrolumbalgia crónica se describe también que tiene un inicio insidioso.
Entonces el dolor aparece como un dolor lumbar bajo que se irradia hacia las nalgas o los glúteos y hacia el sacro con intensidad moderada. La ciatalgia vertebral común se corresponde con la hernia discal posterolateral lumbosacra y aparecen signos radiológicos similares a las sacrolumbalgias. El dolor afecta el miembro inferior, que es lo que lo diferencia de los casos anteriores. Sigue el territorio de L5 o de S1. El territorio de L5 cuando la afectación, la protrusión del disco intervertebral o del anillo pulposo del disco intervertebral afecta el espacio entre L4 y L5, y en el caso del territorio de S1 es cuando afecta el espacio que está entre L5 y S1. Este es frecuente después de los 30 años. Al igual que las otras formas de sacrolumbalgia, puede producirse súbitamente después de esfuerzo o movimiento brusco o producirse lentamente. Al examen físico aparece el signo de la CI. Habíamos descrito que se exacerba el dolor a la elevación de la extremidad inferior en extensión con el enfermo acostado y aparece el signo del timbre de cese a la presión de la región espinosa entre L4 y S1 de acuerdo con el tipo de ciatalgia. Y hablamos entonces ahora de los tipos de ciatalgia. En el caso de ser la de L5 o la de S1, van a tener variaciones en cuanto a su irradiación, en cuanto a los reflejos que estimulan reflejos osteotendinosos, de acuerdo al tipo de hipoestesia que estimula, a la disminución de la fuerza muscular en una zona determinada y al signo que va a desencadenar ya sea la punta o del talón. La ciatalgia de L5. La irradiación va a ser posteroexterna al muslo, va a descender por la parte externa de la pierna y va a dirigirse por el dorso del pie hacia el dedo 1, dedo primero, y hasta el segundo dedo, o sea, el dedo gordo y el que le sigue. En el caso de la ciatalgia de S1, va a descender por la parte posterior del muslo, la parte posterior de la pierna, pasando por el talón, y a ese nivel pues va a pasar por el borde externo del pie para terminar en los 3 últimos dedos. Esto es según el Janio, propedéutica y semiología médicas. En el caso de los reflejos, pues la ciática de L5 va a afectar el reflejo patelar viéndose disminuido o abolido, pues al pasar por la parte externa del muslo va a afectar el cuádriceps. Y en el caso de la ciatalgia de S1, al pasar por la zona del tendón de Aquiles, va a afectar al reflejo aquiliano. Existirán entonces hipoestesia y disminución de la fuerza muscular en el territorio de inervación y además en los músculos inervados. En el caso de la ciatalgia de L5, pues se va a provocar o va a surgir el llamado signo del talón, porque los músculos a este nivel, el extensor del dedo gordo, los peroneos o fibulares laterales y los músculos elevadores del pie van a estar afectados. Entonces el enfermo no va a poder sostenerse sobre el talón con la punta del pie levantado. En el caso de la ciática o ciatalgia de S1 aparecerá el signo de la punta, pues va a haber hipoestesia de extensión variable, especialmente en el borde externo del pie, los 3 últimos dedos. La fuerza muscular en la zona posterior de la pierna va a estar disminuida, entonces al paciente se le va a hacer difícil mantenerse en puntilla sobre el lado de la ciatalgia. En resumen, entonces, en L5 existiría irradiación hacia la zona posteroexterna en el muslo, externa en la pierna,
pasa sobre el malleolo externo y cruza el dorso del pie y termina en los dedos gruesos y segundo del mismo. Existiría disminución de la fuerza muscular de los elevadores del pie, los fibulares laterales y el extensor del dedo grueso. El reflejo afectado sería el patelar, el aquiliano estaría normal y existe entonces hipoestesia en el territorio doloroso fundamentalmente a nivel del dorso del pie y el dedo grueso. Y en la ciatalgia que irrita la raíz de C1 se irradiaría el dolor a la zona posterior del muslo posterior de la pierna pasando por el talón al borde externo del pie y terminando en los tres últimos dedos. El reflejo afectado sería el aquiliano y el patelar estaría normal, patelar o rotuliano, y existiría hipoestesia en el borde externo del pie y los tres últimos dedos con disminución de la fuerza muscular fundamentalmente en la zona posterior de la pierna. Esto ha sido un resumen sobre el tema de sacrolumbalgia y sus entidades, así como un recuento anatómico del mismo, unido al podcast anterior relacionado al síndrome de inflamación articular como parte de los síndromes articulares del sistema osteomioarticular. Muchas gracias. Soy Fidel Jesús Moreno Cubela, estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, alumno ayudante de la especialidad de Medicina Interna. No dudes en dejarme sugerencias para mejorar los podcasts, para hacerlos más cercanos a ustedes y para que entre todos podamos seguir construyendo medicina para en el futuro ser excelentes profesionales de la salud. Muchas gracias.